Bueno, pues vamos a ver hoy suma y resta de vectores. Los vectores, como elementos matemáticos que son, pues tienen ciertas operaciones asociadas. Y una de las operaciones más sencillas que vamos a hacer es sumar y restar. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Lo vamos a hacer de manera gráfica aquí en estos ejes coordenados y aquí en este hueco en blanco lo vamos a hacer de manera analítica. Aquí tenemos algunos vectores de ejemplos que vamos a sumar y restar entre ellos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser dibujarlos, tanto u como v como w, pues lo vamos a dibujar. Una vez que los tenemos dibujados, vamos a hacer nuestra primera suma, que va a ser el vector u más el vector v. A ver cuánto da eso. Gráficamente, lo que vamos a hacer es simplemente poner u y a continuación poner v, es decir, donde termina u, vamos a poner el principio de v. Es decir, que vamos a coger v y nos lo vamos a traer hasta el final de u. ¿Veis? Que v va a empezar donde termina u. Los vamos a poner uno a continuación del otro, en definitiva. ¿Y cuál va a ser el vector suma de ambos, que voy a pintar en amarillo? Pues el vector que hay desde el principio de u hasta el final de v, una vez que lo hemos puesto uno a continuación del otro. Es decir, el vector suma es el vector que empieza donde empieza u y donde termina v. Es decir, ese va a ser mi vector u más v, que si os dais cuenta, ¿qué coordenadas tiene o qué componentes tiene? Pues si me fijo en las coordenadas que tiene 3 y 3, 6, unas 7 menos 2. Lo escribo, 7 menos 2. ¿De acuerdo? Lo he hecho gráficamente, formando una especie de triángulo. ¿Qué ocurre si lo hago analíticamente? Bueno, pues analíticamente lo que hacemos es casi más sencillo. Lo único que tengo que hacer es traérmelos aquí, como me los he traído, y los voy a sumar componente a componente. Es decir, la componente X y la componente X las voy a sumar, y la componente Y y la componente Y las voy a sumar por su lado. Es decir, voy a hacer una especie, voy a escribirlo de esta manera, U más V será igual a, veo primero la coordenada X, 3 más 4, pues 7. Y ahora la coordenada Y, 2 más menos 4 es menos 2, que como veis me ha quedado exactamente igual que como lo hemos calculado gráficamente. ¿Sí? Vamos a hacer otra suma. Por ejemplo, vamos a sumar los tres vectores, que también se puede sumar más de dos vectores. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para conseguirlo? Pues un poco el procedimiento de antes. Cojo u como inicio, lo pongo al principio de todo. A continuación le voy a poner donde termina u, pongo traslado v, y donde termine la suma de esos dos, le voy a trasladar w. Es decir, dicho, después de u voy a colocar v, lo voy a colocar a continuación. Y ahora, donde termina lo que llevo hecho, esa suma, voy a colocar mi w. Cojo mi w, me la traigo aquí, me queda más o menos ahí. ¿De acuerdo? Y ahora he conseguido, bueno, hacer una especie de polígono, ¿no? Abierto, pero bueno. Bueno, pues, ¿cuál es el vector suma de todo eso? Que lo voy a pintar en amarillo. Pues desde que empieza la suma hasta que termina aquí. Es decir, lo que hay desde aquí hasta aquí. Donde empieza la U hasta donde termina la W que hemos colocado al final. En definitiva, este vector. Ese es el vector U más V más W. Ahora, ¿qué coordenadas tiene? Pues si vemos claramente, tiene 5 menos 1, ¿correcto? Voy a hacerlo analíticamente para ver que me queda lo mismo. Vale, lo he pintado aquí abajo para que se vea. La suma que hemos hecho gráficamente es 5 menos 1. Vamos a ver si coincide con la suma analítica. ¿Qué tendré que sumar? Pues cada una de las coordenadas X, cada una de las coordenadas Y. Es decir, que el vector analíticamente será 3 más 4 menos 2, 5. 2 menos 4 menos 2 más 1 menos 1. Y evidentemente nos sale lo mismo que nos había salido por el método gráfico, exactamente el mismo resultado, la suma de los tres vectores. Vamos a ver cómo se hace la resta de vectores, que es ligeramente distinta. Bien, lo primero es que para entender la resta tenemos que saber lo que es el vector opuesto a otro vector. Vamos a pensar en este vector t, ¿vale? Que voy a poner como ejemplo para ver el opuesto. El vector t tiene como componente, si os dais cuenta, y nos fijamos en sus coordenadas, que las voy a dibujar, hacemos el triángulo rectángulo, y sabemos que las coordenadas son menos 2 y hacia arriba 4, ¿verdad? Lo voy a escribir.
Es decir, el vector tiene menos 2, 4. Ese es el vector t. ¿Cuál sería el vector opuesto? Bueno, pues el vector opuesto sería el que sumado a ese vector me diese 0. Es decir, justamente el mismo, pero con sentido contrario, sentido opuesto. Lo voy a pintar al lado, aunque se supone que tiene los mismos puntos de inicio y de final, ¿vale? Pero cambiados. Este sería el vector menos t. Y fijaos, ese vector menos t lo voy a pintar con las coordenadas en verde. Iría desde el punto inicial hasta el punto final. ¿Cuánto miden esas coordenadas? Pues fijaos que ahora esas coordenadas que he pintado en verde, del vector opuesto, el vector menos t, son 2 positivo y la vertical es hacia abajo, es negativa, es menos 4. Luego voy a escribir aquí que menos t, lo pongo aquí al lado, será igual al vector 2 menos 4. Y aquí podéis ver perfectamente la relación que hay entre el vector opuesto a otro vector. Si t es menos 2, 4, menos t es 2 menos 4. Es decir, cambiamos el signo de las componentes o de las coordenadas de ese vector. ¿Queda claro? Entonces, el opuesto, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo por si acaso, el vector z. Si el vector z es 1 menos 5, ¿cuál sería el vector menos z? Pues solo tengo que cambiar de signo las componentes. Sería menos 1, 5. Sencillamente eso. Ahora vamos a ver la resta. Primero, gráficamente, que es un poquito más difícil. Fijaos lo que tengo ahí, u menos v. Fijaos que aquí tengo una resta, pero la voy a convertir en una suma de vectores, que es lo que sé hacer. Hasta ahora no se hace resta, se hace sumas. Vamos a ver cómo se transformaría eso en una suma. Lo transformo en una suma del momento que pongo que u menos v es lo mismo que u más menos v. Fijaos aquí que esto es lo mismo que esto, ¿verdad? ¿Y quién es menos v? Menos v es el opuesto de v, ¿sí? Pues entonces menos v sería este vector, es decir, el mismo que tenía, pero mirando en el otro sentido. Vale, pues lo que voy a hacer va a ser lo que sabía hacer antes. A u le voy a sumar menos v. Repito que menos v lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es coger menos v y lo voy a poner a continuación de u, señalándome ya, ¿vale? Lo voy a rotular para que se quede claro. Esto es menos v y los estoy sumando, de manera que en realidad los estoy restando. U y v los estoy restando. ¿Cuál es el vector que me queda? Lo voy a pintar en lila. Pues me quedará ese vector, que es u menos v. ¿Qué componentes tiene ese vector? Pues si lo vemos gráficamente, u menos v, me quedaría, ¿qué componentes tiene? Pues horizontalmente menos 1 y verticalmente 6. ¿De acuerdo? Vamos a ver analíticamente que es mucho más fácil. Si tengo analíticamente los vectores u y v, ahí los tenéis, pues voy a escribir u, ¿cuánto vale? 3, 2, menos, ¿cuánto vale v? Pues 4 menos 4. ¿Y ahora qué haré? Pues sencillamente la operación coordenada a coordenada. Es decir, para que quede claro, la x se restará una a la otra y la y pues se restará la una a la otra ordenadamente. ¿Y qué me va a quedar entonces? Pues me quedará, fijaos, 3 menos 4, pues menos 1. Y en la coordenada y, ¿qué me quedará? 2 menos menos 4, ojo con eso, 2 menos menos 4 son 6, con lo cual me queda lo mismo que habíamos visto cuando habíamos visto la forma gráfica. Y esa es la única forma de restar. Repito, gráficamente es un poquito más complicado, tengo que hacer el opuesto y sumarlo simplemente. Y sin embargo, algebraicamente es súper fácil. Tan sencillamente como restar las coordenadas por parejas, la x con la x, la y con la y, y ya está. Sencillamente eso. Súper rápido, otra resta algebraica, pero lo voy a hacer ya solo con un color para no entretenerme tanto. Por ejemplo, v menos w. ¿Cómo sería? Pues v es 4 menos 4 menos w, que es menos 2, 1. Pues el resultado sería, pues, la primera coordenada, 4 menos menos 2 es 8, con lo cual 8, y la coordenada y sería menos 4 menos 1, pues menos 5. ¿Vale? Tan sencillo como eso.